Este es el tema número 14, Viviendo por Fe, Proverbios capítulos 28 y 29, por el pastor Daniel Miranda, grabación número 1041. Adelante, pastor. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. No puedo creer que ya estemos llegando al final casi del libro de Proverbios. Hoy estaremos estudiando los capítulos 28 y 29. Y déjenme decirles que para mí ha sido una gran bendición poder compartir casi todo este mes con ustedes y espero que también lo haya sido para vosotros. Vamos a comenzar. Quiero tener una pequeña palabra de oración para poder comenzar con nuestra clase en esta mañana. Oremos. Querido Padre Celestial, unge mis labios para que no hable lo mío sino lo tuyo, y enséñanos a guardar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta este momento nosotros hemos estudiado una infinidad de consejos en el libro de Proverbios. A ver, quisiera hacerles una pregunta a la clase. ¿Qué consejos hemos estudiado todo este mes hasta ahora? Bueno, muy bien, tú ahí donde estás debes estar respondiendo. Hemos estudiado consejos sobre el matrimonio. Hemos estudiado acerca de consejos sobre la educación, sobre el uso de la lengua, consejo en cuanto a las finanzas, consejo en cuanto a cómo tratar a los enemigos, consejo en cuanto a cómo mantener una mente pura. Hemos estudiado una infinidad de consejos en el libro de Proverbios. El día de hoy quisiéramos introducir un elemento que es indispensable para que nosotros podamos llevar a cabo esos consejos. Porque hasta ahora se nos ha dicho que debemos adquirir sabiduría, que debemos ser mansos, que debemos ser humildes, que debemos amar al Señor, que debemos amar a nuestro prójimo. Pero hay un elemento que no puede faltar en todo esto y es el elemento de la fe. Ninguna de estas cosas serían posibles si nosotros no tuviésemos fe. ¿Qué es fe? ¿Y para qué nos sirve la fe? La fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1 me dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esto va más allá que esa definición. La fe es simplemente saber que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí. Y ese conocimiento de saber que Dios me ama y quiere lo mejor para mí, me va a llevar a depositar nuestra confianza en Él. Y al depositar nuestra confianza en Él, estaremos habilitados a cumplir sus mandamientos. En otras palabras, la fe es un don que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y Dios lo coloca en nuestro corazón para habilitarnos, para obtener todas las bendiciones y gracia y sabiduría disponible para nosotros. Así que hasta ahora tú debes quizá preguntarte, ¿cómo yo puedo vivir una vida tal? Solamente una persona perfecta puede vivir una vida tal, porque hemos visto aquí un alto grado de santidad. Y ese es el propósito de los proverbios, llevarnos a vivir un alto grado de santidad. El que guarde todas estas cosas, bienaventurado es. Un buen número de proverbios se refieren entonces al tema de la confianza o al tema de la fe. La confianza es la entrega de nuestra lealtad a algo o a alguien. Por eso el objeto de nuestra confianza determina la condición de nuestra vida y en última instancia lo que somos. Basamos nuestras decisiones en las cosas o en las personas en quienes confiamos y rechazamos todo lo que se relaciona con aquello en lo que no confiamos. Esto es muy importante. Nuestra confianza o nuestras decisiones están basadas en lo que confiamos. Y nosotros rechazamos aquellas cosas o personas en las que no confiamos. Es por eso indispensable que podamos desarrollar esa fe
y esa confianza en Dios para tomar decisiones de acuerdo a Dios. En sí misma la confianza es neutral, simplemente es parte de la naturaleza humana. Hay algo en nuestro interior que nos impulsa a querer confiar y a poner nuestra lealtad en manos de algún poder fuera de nosotros mismos. Y Satanás ha pervertido muy bien esto, porque después de que entró el pecado, Satanás llevó al hombre a que pusiera la confianza en sí mismo, que pusiera la confianza en las cosas creadas, que pusiera la confianza en las cosas muertas, pero no en Dios. Así que la confianza y la fe es indispensable en la toma de decisiones. Las Escrituras nos enseñan que Dios estableció la capacidad de confiar en lo profundo de nuestras personalidades. Y como veremos, el objeto de esa confianza debiera ser Dios mismo. Ahora, hay tres cosas en que cada uno de nosotros está inclinado a confiar. Hay tres cosas en que cada uno de nosotros está inclinado a confiar. Y vamos a ver en cuál de esas categorías caemos nosotros. Vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice este versículo: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Noten las tres cosas en que estamos inclinados a confiar. Algunos confían en su propia sabiduría. Otros confían en sus propias fuerzas o valentía. Y otros confían en sus propias riquezas. Algunos son sabios en su propia opinión. Algunos creen que todo lo pueden sin la ayuda de Dios. Y otros confían más en sus riquezas, o no solamente riquezas, sino en las cosas materiales que posee. ¿En cuáles estamos confiando nosotros en Dios? Como hemos visto hasta ahora, los sabios del libro de Proverbios tienen mucho que decir en cuanto a la insensatez de confiar en las riquezas materiales. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de cuán vano es confiar en estas cosas si no confiamos en Dios. Denme un ejemplo de alguien que confió en su propia sabiduría y en sus propias riquezas, pero que no le sirvió de nada. El mismo autor del libro de Proverbios, Salomón. Tenía Salomón riquezas, tenía Salomón sabiduría, pero cuando Salomón se separó de Dios, ¿de qué le sirvió? No le sirvió de nada. Pensemos en alguien que haya tenido mucha fuerza y valentía. Yo pienso en mi mente en Sansón. ¿De qué le sirvió a Sansón toda esa fuerza si se había separado de Dios? Sansón era fuerte en músculos, pero era débil en carácter moral. Y por eso su fortaleza no le sirvió de nada. Así que las riquezas, de acuerdo al libro de Proverbios, son una insensatez. La advertencia que nos da el libro de Proverbios es a no depender de las riquezas. Buena parte del mundo bíblico, es interesante que se diga esto porque buena parte del mundo bíblico consideraba las riquezas como una bendición de Dios y era una señal de su favor. Pero la pobreza, por lo tanto, indicaba que la persona había hecho algo malo y había caído bajo la maldición divina. Ahora vamos a realizar un proverbio que lo habíamos estudiado anteriormente, vamos a volverlo a repasar, Proverbios 23, versículos 4 y versículo 5. Proverbios 23, versículo 4 y versículo 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste,
has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Nuestras circunstancias financieras pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso es lo que este versículo me está diciendo. En el mundo antiguo, los bandidos, los ejércitos invasores, la sequía y las enfermedades podían hacer desaparecer rápidamente las riquezas. A veces los arqueólogos han encontrado oro, plata y piedras preciosas enterrados en el piso de alguna ruina antigua. Y es interesante porque quizás se supone que las personas que vivían allí habían cavado sus tesoros para protegerlos de cualquier invasión de algún ejército o de algún enemigo. Cualquiera que haya sido el motivo, las riquezas de esa persona se perdieron para siempre, ni las pudo disfrutar. En la actualidad, la quiebra de la bolsa de valores, la inflación incontrolable o cualquier otro factor inconstante de la economía puede borrar un balance de banco o acciones o valores comerciales a veces en breves minutos. Si no fuera por el Señor, mis hermanos, en el sistema en que estamos ahora, usted se puede volver un pobre con un abrir y cerrar de ojos. Usted puede perderlo todo. Trate de pensar, por ejemplo, que usted tenga $50,000 en su banco o $20,000. Y ocurre alguna falla en el sistema, una inflación incontrolable, un inconstante de la economía, y que eso borre el balance del banco. Digamos que en vez de que le diga $50,000, le diga $500. Y usted va a reclamar, no, yo tenía $50,000. No, aquí el sistema nos está arrojando es que tiene 500 y hoy el dinero es electrónico. Solo tú con cambiar un numerito se puede cambiar todo. Fácilmente esas riquezas pueden coger alas para irse. El versículo aquí no me dice que las riquezas en sí son malas, dice el afán, afanarse a las riquezas, afanarse a las riquezas. Así que en esta sección de los capítulos de hoy nosotros vemos varios consejos en cuanto a la confianza en las riquezas. Vamos a Proverbios, capítulo 28, versículo 8. Proverbios capítulo 28, versículo 8. Nos dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se complace de los pobres, las aumenta. Noten, este versículo nos habla acerca de no enriquecernos a costa de los pobres. Yo he conocido hermanos incluso que trabajan, aquí en Colombia se le dice préstamo gota a gota. En otras palabras, son personas prestamistas que prestan dinero a las demás personas con intereses muy altos. Y es interesante ver que hay hermanos adventistas que trabajan en eso y aún cobran intereses a sus propios hermanos, más pobres que ellos. Cuando la Biblia me prohíbe a mí cobrarle interés a un hermano. Es prohibido en las Sagradas Escrituras. Nos dice el que aumenta, de nuevo volvamos a leer, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Noten ahora otro versículo en cuanto a las riquezas. Proverbios 28, 27. Un consejo. ¿Qué es la verdadera riqueza para Dios? El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Así que en contraste con los altivos de ánimo o los ambiciosos, que vemos en el versículo 25 que nos dice el altivo de ánimo, en la Nueva Versión Internacional dice el ambicioso suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. En contraste a estos, la persona que es generosa hacia los pobres será bendecida. Ahora, la Biblia a mí no me condena el hecho de querer tener riquezas. De hecho, la hermana White nos dice en el consejo sobre mayordomía cristiana que el deseo de tener riquezas es una propensión natural que Dios puso en el corazón del hombre cuando lo creó. Al igual que cualquier otro deseo como el de comer,
el deseo sexual y el deseo a las riquezas, todos fueron deseos naturales que Dios colocó en el hombre, pero el pecado los pervirtió. Noten entonces lo que dice Proverbios 28:9, notar que Dios en realidad no condena el deseo de hacerse ricos, pero Él aprueba solo un método. Él nos dice, el que en integridad camina será salvo, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Aquí este versículo me está diciendo que la riqueza no debe ser el resultado del robo o del azar, sino una recompensa por el trabajo arduo. Lo que se obtiene depende de la calidad de nuestra labor. Si llegamos a ser ricos, debería ser porque lo merecemos. Así que una forma de hacernos ricos de la manera en que Dios aprueba es trabajando arduamente, con nuestras propias manos. No querernos enriquecer a la ligera. Y segundo es la liberalidad, dando a los pobres. De lo que yo reciba, délo todo, y el Señor te va a multiplicar más. Vamos a otro consejo, Proverbios 28, versículos 20 y 22. Proverbios 28, versículos 20 y 22. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Recuerda que habíamos hablado en clases anteriores acerca de los hombres de verdad. Esos hombres de verdad, de acuerdo a ese proverbio, tienen muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Versículo 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Así que aquí vemos dos escenarios. Número uno, cuando cerramos un ojo a una acción deshonesta y como resultado llegamos a ser cómplices de esa acción. ¿Ok? Y número dos, vemos cuando estamos tan ansiosos de gozar de la riqueza de nuestros padres que les quitamos lo que necesitan para vivir. Y otro lo que dice el versículo 24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Así que el libro de Proverbios nos da muchos consejos en cuanto a no colocar nuestra confianza en las riquezas. Vamos a un salmo, este es el Salmo capítulo 20. Salmo 20, vamos a leer el versículo 7. Salmo 20, versículo 7. ¿En quién debemos colocar nosotros nuestra confianza? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caben, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Noten el contraste entre confiar en las cosas materiales y confiar en nuestro Dios. Ahora, quizá en este momento tú debes pensar, no, en realidad yo no confío en las cosas materiales. Quizá no ha sido probado aún. Pero si el Señor en este momento te quitara lo que tienes, ¿será que aún podrías tener la misma seguridad que tienes ahora? Si el Señor en este momento te quitara la casita, si el Señor en este momento te quitara el carro, si el Señor en este momento te quitara el trabajo, ¿permanecería nuestra confianza y nuestra fe aún en el Señor? Uno, es muy fácil confiar en Dios cuando todo va bien. Muy fácil. Muy fácil confiar en Dios cuando yo sé que cada mes, y no quiero decir que esto sea malo, pero a veces uno necesita pasar por algunas experiencias de fe para salir un poco de la zona de confort. Pero es muy fácil cuando yo tengo el cheque que me llega cada mes. Es muy fácil. Yo recuerdo trabajando en Nueva York para la conferencia, la Greater New York Conference, que después de que terminé mis prácticas, la iglesia me empleó y yo recibía un pago mensual. Y por primera vez en mi vida, yo tengo un sueldo.
por primera vez en mi vida. Bueno, cuando estuve en el mundo yo también trabajaba y tenía un sueldo, pero en la obra del Señor, la primera vez en mi vida que yo tengo un sueldo. Y recibí un sueldo por 6 meses antes de regresarme acá a Colombia. Y déjenme decirlos, es cómodo, porque en realidad yo no me tenía que preocupar, yo sabía que al próximo mes ahí estaba. Y eso a veces lo puede llevar a uno a que ni siquiera le tenga que pedir a Dios porque sabemos que está allí. Y al regresar a Colombia, que acá es más difícil, comenzaron a irse poco a poco los ahorros, y entonces yo sabía que ya no estaba el cheque allí. ¿Qué me llevó? Bueno, Señor, otra vez vamos a confiar en ti. Afortunadamente, antes de yo antes de yo ir a los Estados Unidos, ya había pasado por una experiencia de fe en este lugar. Una experiencia de renunciar a mi trabajo, renunciar a mi universidad, a mi carrera, todos los logros que yo tenía. Y eso para mí me ayudó a poder aún no perder esa fe en el Señor, aún en abundancia. La abundancia no es pecaminosa. No podemos llegar a un extremo en decir que siempre el pueblo de Dios tiene que estar en estrechura y apretados. No, para nada. Dios a cada uno lo prueba de diferentes maneras. A algunos los prueba con escasez, a otros los prueba con abundancia. A José lo probó con escasez, pero también lo probó con abundancia. Y nosotros necesitamos llegar a desarrollar una confianza en Dios, a tener un equilibrio tal que podamos decir como Pablo, sé tener hambre, pero sé estar lleno. Sé vivir en abundancia, pero sé vivir en escasez. Vivir con una fe y una confianza plena en el Señor. Ahora, otro detalle en el capítulo 28 y 29 de Proverbios es que en estos capítulos encontramos 5 menciones a la ley de las 8 menciones que encontramos en todo el libro. La palabra ley en el hebreo es la palabra Torá. Se puede traducir también como enseñanza. Y en el contexto del libro de Proverbios, la ley o la enseñanza, la Torá, es la enseñanza de los sabios. En el capítulo 28 aparece la palabra ley, la palabra Torá aparece 4 veces. 2 en el versículo 4 y luego 1 en el versículo 7 y otra en el versículo 9. Y luego en el capítulo 29 aparece en el versículo 18. Vamos a analizar esos versículos y vamos a ver qué relación tienen con la fe. Proverbios 28, versículo 4. Dice, los que dejan la Torá, la ley, alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Noten, aquí aparece 2 veces la palabra ley. Los que la guardan, que en español eso es un objeto, sujeto-objeto, pero ahí es el la, se está refiriendo a la ley. Los que guardan la ley contenderán con ellos. Este versículo a mí me dice que cuando nos aportamos de la ley vamos a tener más afinidad con los impíos. Pero cuando guardamos la ley, cada vez más el contraste se verá con los impíos. Noten el versículo 7, dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Noten ahora el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O mira una condición para que nuestra oración sea escuchada, y es prestar oído a la ley de Dios. Y prestar oído a la ley de Dios, esa expresión prestar oído, no se refiere solamente a escuchar la ley que se lea, sino a obedecerla. Eso es lo que significa. Noten entonces que todos los proverbios se resumen entonces en esa palabra, Torá. Los proverbios simplemente son una amplificación de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y nos muestran más detalles cómo poder guardar esa ley. ¿Cómo entonces nosotros podemos guardar la ley?
Debemos entonces nosotros ir ahora y hacer resoluciones y esforzarnos a tratar de seguir todos estos mandamientos. Ahí es donde nosotros muchas veces fallamos y nos desanimamos, porque como Pablo sabemos lo que es bueno. La ley nos ha mostrado nuestro pecado y hemos muerto. Sabemos que el camino en el que estamos no es un camino correcto. Queremos reformar nuestras vidas. Y en ese deseo sincero comenzamos a tratar de hacer cambios, a tratar de tomar decisiones para ver si hay un cambio en mi vida. A tratar de guardar la ley con mis propias fuerzas. Y eso es un gran engaño. Alguien diría entonces o preguntaría, ¿no se requiere esfuerzo humano en este proceso? Claro que sí, pero el esfuerzo humano simplemente es una respuesta al poder divino. El poder divino debe venir primero para que entonces el esfuerzo humano se manifieste. Lo único que nosotros debemos hacer es someter la voluntad, darle permiso al Señor, creer, decirle, Señor, haz conmigo lo que tú te parezca bien. Es así de sencillo. Así que la ley, seguir la ley, es un acto de fe. Romanos 1, 16 y 17 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo se hace justo por fe y por fe vive. Ahora noten ahora Proverbios 28:1, aún en el contexto de la confianza y la fe. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado. Recuerden, esa palabra confianza es sinónimo de fe. El justo está confiado como un león. ¿Y qué le da esa confianza al justo? La fe en Cristo Jesús. Esa es la confianza que le da al justo. Ahora, el otro versículo, Proverbios 29, versículo 18, nos menciona también la ley. Dice, sin profecía, esto es un versículo muy conocido, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces podríamos reemplazar la palabra ley por proverbios o enseñanzas. El que guarda todas estas enseñanzas que hemos visto es bienaventurado. Así que solo para poder obedecer estos proverbios y estas enseñanzas necesitamos fe en el Señor. Y nuestra fe no es algo que nosotros producimos, viene de arriba, viene de lo alto. ¿Qué nos lleva entonces a nosotros a veces a perder la fe? Vamos a preguntarlo de esta manera. ¿Qué te lleva a ti a romper un compromiso? Porque la fe es simplemente un compromiso con Dios de guardar la ley. Por muchas razones, una persona puede perder o romper su compromiso. Por falta de honestidad, por falta de palabra, o simplemente porque ese compromiso no era importante para él. Cuando nosotros rompemos la ley de Dios, la quebrantamos, es porque esa ley no es importante para nosotros. Porque nosotros no vamos a romper o a quebrantar algo que es importante para nosotros. Así que la fe es importantísima para guardar la ley. Pero ahora vamos a ir a un punto más. Por muy importante que es para una vida de la fe, la ley no es en sí misma una fuente de vida. Por el contrario, la ley señala el pecado y el pecado conduce a la muerte. Así que, ¿qué hace la Torá? ¿Qué hace esa ley? ¿Qué hacen estos proverbios? ¿Qué deberían hacer todos estos consejos a mí? ¿Me deberían llevar a tratar de obedecerlos por mi propia cuenta? ¿Qué otra función tiene la ley? Vamos ahí a Proverbios 28:5.
Proverbios 28:5. Noten que el versículo 5 está en el contexto del versículo anterior, que es los que guardan la ley. ¿Ok? Nos dice, los hombres malos no entienden juicio. O sea, los que no guardan la ley no entienden juicio, porque la ley es la que revela el pecado. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Quieres tú entender todas las cosas? Uy, eso para mí es una promesa tremenda. Hay cosas que tú deseas en la palabra de Dios que quieres entender. Hay cosas que quieres entender de la vida que aún no le entiendes. El que busca a Jehová entienden todas las cosas. La palabra entender entonces se usa 2 veces, vemos aquí en el versículo 5, así como la palabra ley en el versículo 4. Y como había dicho, estos 2 versículos están relacionados. Así que guardar la ley y buscarla a Dios son 2 cosas juntas. La relación es que entonces no solo es conocer y hacer lo recto, sino que simplemente debemos nosotros buscar a Dios para aprender a hacer lo recto. En otras palabras, para resumir y decirlo de una manera más clara, la ley me conduce a mí a Cristo, como nos dice Pablo, es ese ayo que me conduce a mí a Cristo para que Cristo me enseñe a guardar la ley, para que Cristo guarde la ley por mí. Y para eso debemos nosotros buscar al Señor. Vuelvo a leer el versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Y déjeme agregarlo, aún las cosas profundas de Dios. Entienden todas las cosas. Gran promesa, mis hermanos, para aquellos que crean en Dios. Para aquellos que crean en Dios. Así que la sabiduría, al igual que la fe, vienen de Dios. Así que todo lo que nosotros podamos hacer en esta vida sucede únicamente gracias a su ayuda. Por eso, de nuevo, recordando el proverbio que habíamos leído, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La palabra encomendar tiene connotación a la palabra confiar, que a la vez es sinónimo de fe. Ten fe en Jehová tus obras. O sea, permite que Jehová obre a través de ti. Permite que Jehová te permita guardar la ley, te habilite a guardarla y tus pensamientos serán afirmados. El versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Aunque puede ser que no lo reconozcamos en esta vida, todo lo que logramos es en realidad hechura del Señor. Él prepara el camino para nosotros, nos da las aptitudes y el discernimiento para trazar buenos planes y muchas veces suple nuestras deficiencias. La ciencia y la tecnología humanas han producido grandes maravillas, pero nuestras mentes son solamente débiles reflejos de la creatividad de Dios. Así que debemos aprender a descubrir o hacer cosas solo porque Él nos ha dado la mente para hacerlo y entonces Él nos guiará. Debemos confiar en Dios, permitirle que Él desarrolle en nosotros esa vida justa. Y quisiera entonces terminar con un llamado. Quizá en esta mañana a ti te falta la fe. Quizá en esta mañana estás desanimado por una lucha. Quizá en esta mañana sientes que el Señor no responde tus oraciones. Quizá hoy te despertaste sin paz en tu corazón. Quizá al pensar en la rutina del día hoy, tu corazón se desmaya al pensar de nuevo que le fallarás a Dios como lo hiciste ayer.
cualquier pensamiento con que te hayas levantado en esta mañana, yo te quiero invitar a que se lo entregues al Señor. Que permita que el Señor afirme tus pensamientos. Como dice Proverbios 16:3. Encomienda a Él tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Confiemos en ese que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Es ese tu deseo en esta mañana? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por los consejos tan sabios que encontramos en tu palabra. Afirma nuestros pensamientos y desarrolla en nosotros una confianza y fe más implícita en tu palabra. Gracias por esta clase, Señor, y por todos los consejos que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Voy a proceder a responder 2 preguntas, de las cuales espero dar mi mejor respuesta. La primera pregunta es una pregunta que no tengo un conocimiento completo de lo que voy a decir, así que desde una vez hago la salvedad, porque no quiero caer de pronto en especulación. Y la pregunta tenía que ver en cuanto a la bolsa de valores y a qué tan sabio es que nosotros los cristianos manejemos dinero electrónico. Creo que esa fue la pregunta, si la entendí bien. Nosotros encontramos en la inspiración que de alguna u otra forma, antes de la venida del Hijo de Dios, Satanás iba a unificar, iba a hacer o a crear un nuevo orden mundial. La historia se va a repetir así como en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. E incluso también se manejaba una misma moneda, la misma moneda del César. ¿Okay? La misma moneda que Jesús tomó y que dijo, da a César lo que es del César y da a Dios lo que es de Dios. Ahora, con base en eso que sabemos que es una realidad, entonces mi pregunta es, o la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿hasta qué punto yo voy o debo usar dinero electrónico o no? Bueno, eso es algo que yo no puedo responder. Solo Dios puede responder para mí esto. Pero yo sí tengo cierta convicción. Y como les digo, yo apenas este tema lo he tocado, pero no he profundizado en él. Pero yo me he hecho la pregunta, ¿cómo es que Dios, o más bien, perdón, cómo es que el sistema va a obligar a todos o va a prohibir a que compran y que vendan? ¿Qué sistema va a haber que pueda regular esa compra y esa venta? ¿Cómo puedes tú o cómo pueden los gobiernos y las naciones controlar eso? ¿Sí? Y yo veo que eso suceda muy difícil con dinero físico, porque cualquiera que tiene un billete no necesitan saber tu nombre, no necesitan saber nada, tú puedes comprar. Pero si el dinero se maneja electrónico, es más fácil que eso se controle, porque es que cuando tú compras aparecen todos tus datos allí. Así que de alguna u otra manera, y cada vez lo vemos esto muy claro, el dinero pronto se va a convertir en una sola, en un dinero electrónico, ¿ok? Y que va a ser más fácil para el gobierno y el sistema controlar. Por eso cuando venga esa crisis, los que tengan un pedazo de tierra con comida, esa gente van a ser, como dice la sierva del Señor, como reyes y como reinas. Ahora, ¿significa eso que debes retirar tu dinero del banco y debes deshacerte de tus tarjetas de crédito o de débito? No, yo no creo. Yo no diría eso, pero el Señor te va a mostrar cuándo es que sea el momento para eso. Yo recuerdo una vez cuando la bolsa de valores cayó en los Estados Unidos, los bancos en el 2008, muchos testimonios escuché sobre eso. Y sobre hermanos que como el Señor, y esto a veces puede sonar un poco místico,
Pero en situaciones yo creo en esto. Como el Señor trabajando allí, el Señor les impresionó, saca el dinero del banco, vende esa casa, haz cualquier otra cosa. Algunos obedecieron, otros perdieron varias casas, como un hermano muy cercano a nosotros, que mismo contó su testimonio. ¿Sí? Yo estoy seguro que el Señor a vosotros nos va a decir en qué momento nosotros debemos sacar el dinero del banco y utilizarlo en la obra del Señor. Pero algo que sí el Señor nos dice claramente, hoy es el tiempo para nosotros entregar nuestras propiedades y nuestros recursos al Señor, porque cuando llegue la crisis y queramos deshacernos de esas cosas va a ser muy difícil, imposible va a ser, porque si no puedes vender, ¿cómo vas a vender el carro? Si no vamos a poder vender, ¿cómo vamos a vender la casa? Y dice la sierva del Señor que serán como montañas de obstáculos frente a nosotros, y va a ser la tribulación mucho más difícil, eso sí lo dice ella, claro. Así que eso es algo muy individual, es algo que cada persona con el Señor debe de eh, inquirir y permitir que el Señor le muestre. Pero para mí hay algo que nos debe dar seguridad. Si tú eres de la persona que recibe y da, estoy seguro que tú sabrás en el momento en que el Señor te diga saque el dinero. Porque si tú has adquirido el hábito de la generosidad, de ayudar a otros, de invertir en la obra del Señor, el Señor no permitirá que tú escasees. Él no va a permitir eso. Y el Señor te va a mostrar. Pero como le hemos leído en Proverbios, el que quiere acumular y el que acumula y el que está tacaño, a ese las riquezas se le van a ir, van a coger alas, se le van a ir. Y yo creo que esos son los que van a perder dinero. Cuando venga la crisis, cuando el dinero falle, esos son los que van a perder dinero. Pero los que han dedicado sus recursos a la obra del Señor, aunque llegará un momento en que todo se les quite, pero el Señor no permitirá que le falte lo básico para vivir. Así que esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver cómo desarrollar la confianza en Dios. Hablando de la crisis de Venezuela, de cómo algunas personas no tienen nada que comer. Y si es necesario nosotros voluntariamente someternos a alguna aflicción o a estrechez para poder desarrollar esa confianza. Yo no creo que sea necesario para todos. Dios no ha llamado a todos para que trabajen 100% para su obra. Dios no ha llamado a todos para eso. Claro, hay ventajas en desarrollar fe cuando uno no tiene nada y depende solamente del Señor. Hay ventajas. Las ventajas es que es más fácil confiar en Dios porque no tengo nada de este mundo que esperar. Eso es una facilidad. Pero no quiere decir que es el único medio de desarrollar la fe. Yo la fe la puedo desarrollar también en la abundancia. ¿Cómo? Dando, así como recibo. Porque lo que lleva al rico a que no dé es falta de fe, porque piensa que si va a dar se va a empobrecer y no, el Señor no le va a volver a dar. Y ese es el problema. Pero el que está bien, o no digamos del rico, pero el que está viviendo normal, también puede desarrollar fe. El problema es cuando yo no doy en la medida que yo recibo. Ese es el problema. Si yo doy en la medida en que yo recibo, yo también desarrollo fe. No solamente tiene que ver con los bienes, sino también tiene que ver con cada situación en mi vida. Yo he escuchado también recientemente muchas historias de Venezuela y hay historias a veces muy tristes de cómo los mismos hermanos se están robando entre ellos, se están quitando el alimento e incluso matando entre ellos. Y a mí me viene a mi mente la situación de la hambruna que hubo en Jerusalén, cuando las madres se comían a los hijos. Y yo, wow, qué cosas puede hacer el ser humano en tiempo de crisis. Si yo hoy no he aprendido a desarrollar mi fe en las cosas pequeñas, ¿cómo voy a estar listo cuando venga la prueba grande? Si no podemos con los de a pie, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo? Eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Así que si el Señor te llama a que lo dejes todo y dependa solamente de Él, avanza.
pero no a todos llama el Señor de la misma manera. Algunos aún los dejan sus trabajos, uno los deja con sus bienes para que ellos puedan hacer otra parte que los pobres no podemos hacer, y es sostener la causa de Dios con sus recursos y con su influencia desde allá. Así que eso es algo también muy individual. Si el Señor ha dado la convicción, adelante, pero que la convicción no sea una emoción, sino que sea una tranquila dependencia del Señor. Espero haber respondido a las preguntas y que el Señor nos bendiga en este camino de fortalecer nuestra fe.